La reconstrucción del PRI. Mientras el PAN no encuentra su lugar como partido en el gobierno y sus principios son puestos contra la pared por excesos de los Fox y los Mourinho, y en los momentos en que el PRD sufre la peor crisis desde su fundación, que lo tiene en la antesala de un cisma que dividiría a la otrora fortalecida izquierda mexicana, el partido que hace 8 años fue expulsado de Los Pinos y que en la elección presidencial de 2006 ocupó un vergonzoso tercer lugar en las votaciones, está recuperando aceleradamente el terreno perdido. Las cifras de 2007 lo confirman. De las 297 diputaciones locales en disputa el año pasado, el 63% fue ganado por el PRI. De los 1.219 alcaldes electos, 59% son priistas. Y de las 14 capitales de estado en juego, 9 fueron para el tricolor. De hecho, el PRI fue el único de los 3 partidos que recuperó una gobernatura perdida, la de Yucatán. Más aún, el PRI fue el único de los 3 partidos que ganó terreno en la contabilidad final de votos en las elecciones de 2007. Mientras que el año pasado el PAN perdió 823,000 electores que antes votaban azul, el PRI ganó 868,000 que no eran tricolores. La situación del PRD es peor. El Partido del Sol Azteca perdió 49% de sus votantes de antaño al no poder recuperar el voto de 2,107,000 electores que antes votaban amarillo. Para algunos, la recuperación del PRI es un accidente producto del desgaste acelerado de quienes lo arrasaron en las urnas en 2006. Un PAN que se está ganando a pulso el desencanto popular que ya se venía acumulando desde el sexenio de Vicente Fox y cuya frustración por la falta de cambio se está ratificando en el gobierno de Felipe Calderón. Mira, creo que hay una deficiencia en el equipo gobernante. Me parece que es un equipo muy novato, muy bisoño. Ha habido en muchas ocasiones en México de las últimas décadas equipos jóvenes. Juventud y bisoñería no es sinónimo, ¿eh? Un PRD que, lejos de aprovechar su condición de segunda fuerza y reconstruirse en torno al liderazgo del candidato que casi los lleva a la presidencia, está hundido en un mar de disputas de poder, componendas y traiciones que podrían terminar por escindirlo. Al final del día existe una realidad indiscutible. Ante la fragmentación legislativa que impide de facto la gobernabilidad, el PAN como partido en el poder terminó por aceptar que solo se puede gobernar de la mano del PRI. Y los tricolores están sacando legítima ventaja de su condición de bisagra para ganar espacios políticos estratégicos que los lleven a recuperar el terreno en el Congreso en 2009 y así reconquistar la presidencia en la próxima elección. Y si continúa la buena racha, 2007-2008, espero que nos llegue el jalón al 2009 y del 2012, pasando el 2009, hablamos. Para otros, el azar es probable, sí. Pero la recuperación del PRI va de la mano de una cuidadosa estrategia de reconstrucción del partido que tiene la paternidad de una mujer, Beatriz Paredes. En silencio, con bajo perfil, sin robar cámara, la presidenta del PRI, que en marzo cumplió 1 año al frente del tricolor, está diseñando la partitura del triunfo y dirigiendo la orquesta de la reconstrucción. Yo soy una buena directora de orquesta, me gusta mucho la música. Me hubiera gustado estudiar composición musical clásica. El director de orquesta existe, dirige la partitura, aunque el público vea más al solista pianista, cuando le toca al solista pianista. Si le toca al solista chelista, ve más al solista chelista, pero el director de orquesta ahí está. Y la orquesta se armoniza si el director ahí está, si comprende la partitura y si dirige bien. ¿Y cuándo han visto que un director de orquesta se ponga celoso de que haya un solista pianista? Al contrario. Si hay un solista pianista y le va bien a la orquesta. Y como la misma directora dice, esa estrategia incluye los solos de piano y violín con los que se lucen y acaparan reflectores Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Para Beatriz Paredes, la recuperación del PRI no es producto de la casualidad, es resultado de una estrategia de reconquista de las bases que históricamente sostuvieron la línea de flotación electoral y a las que se está regresando para consumar la reconstrucción. Nuestra recuperación del contacto con las bases populares y que la ciudadanía nos ha percibido como lo que somos, un partido responsable, el partido de la oposición responsable. No se trata de destruir a México para
a ver quién se queda con los pedazos. Vaya que la estrategia está dando resultados. De acuerdo a la última encuesta de Consulta Mitofsky, el PRI ya dio señales de recuperación y volvió al primer lugar en las preferencias electorales para las elecciones legislativas de 2009, algo que no sucedía desde diciembre de 2006. El camino rumbo a 2012 comenzó ya a ser pavimentado. El desencanto azul. Cuando arrancó el gobierno de Vicente Fox, las preferencias electorales para el Congreso favorecían sin discusión alguna al PAN. De cada 100 electores, 40 preferían al partido albiazul. Era una preferencia contundente. Ni la suma del PRI y el PRD, con 21 y 12.6% respectivamente, superaba la euforia creada por la ola azul que prometía un México reformado, moderno, alejado de la corrupción. Pero las ilusiones se toparon con la realidad, y en febrero de 2002, a poco más de un año de inaugurado el gobierno del cambio, el desencanto tocó fondo. Apenas 24 de cada 100 electores sostenían su lealtad al PAN. El PRI recuperaba 10 puntos al pasar a casi 32% de las preferencias y el PRD caía menos de un punto al ubicarse cerca del 12%. La polarización política creció, y la lucha por los pinos y por el control de las cámaras se reflejó en una contienda principal disputada entre dos y una disputa legislativa dividida casi en partes iguales entre tres. Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia en medio de los temores de que llegara Andrés Manuel López Obrador, el PAN había logrado reconquistar terreno perdido. 34 de cada 100 mexicanos en edad de votar estaban dispuestos a hacerlo por candidatos a diputados del blanquiazul. El PRD alcanzaba 19.4%. Mientras que el PRI volvía a sus peores días de cuando fue expulsado de Los Pinos, con 21%. Pero desde la entrada del nuevo gobierno, el deterioro azul es constante y está a un paso de alcanzar el fondo del sexenio foxista. En la última encuesta de Consulta Mitofsky, solo 25.8% de los electores estaría dispuesto a votar por el PAN. El PRD mantiene una constante de 15%. En cambio, el PRI recuperó 6 puntos, se ubicó en 27.2%, 1.4 puntos por encima del partido gobernante. El crecimiento más dramático se ha dado en el último año. Desde que Beatriz Paredes asumió la dirigencia, el PRI pasó de 23% a 27% de las preferencias. El contraste es dramático con respecto a sus rivales. En ese mismo periodo, el PAN perdió casi 6 puntos al caer de 31.3% a 25.8%. Mientras que el PRD, excluyendo un pico de 19.4% en febrero de 2007, subió de 12.9% en marzo de 2007 a 15% en marzo de 2008. Un dato que confirma las tendencias es la evolución del rechazo partidista, es decir, el porcentaje de electores que no votarían por uno u otro partido. Según Consulta Mitofsky, entre febrero de 2006 y marzo de 2008, el índice de rechazo del PAN se elevó de 20.7% a 25.1% de los electores. El PRD vivió un deterioro aún más dramático. El índice de rechazo pasó de 20.6% en febrero de 2006 a 36.4% en marzo de 2008. El PRI, en contraparte, se recuperó. El rechazo de 36.7% que le mostró el electorado en febrero de 2006 se redujo a 25.4% en marzo de 2008, apenas 2.3% por encima del PAN. Nada mal para un partido que había sido relegado al tercer lugar en la elección presidencial de 2006.